Un feliz sábado, mis apreciados hermanos, que el Señor los bendiga. Los estoy saludando en esta mañana de Santo Sábado, Amén. donde hemos venido para darle la gloria y la honra a Dios. Vamos a arrodillarnos principalmente para pedir la oración, la dirección de Dios para esta y su aprobación para esta reunión. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios, a ti te damos gracias, alabamos tu santo y bendito nombre. Oramos, Señor, para suplicar el perdón de nuestros pecados y malos pensamientos, actitudes. Padre mío, en el nombre de Jesucristo hemos venido solamente por tu gracia, solamente porque tú lo permites así. Gracias por darnos la vida, Señor, por conservarnos la fe, por protegernos, por darnos el alimento, Señor, a su tiempo. Padre mío, estoy orando especialmente por mis hermanos que están aquí con nosotros, por mi hermana Francelina, por el hermano Luis, por la hermana Denis y su esposo, y por aquellos que están, Señor, en cualquier parte, en cualquier rincón del universo, congregados para estudiar tu palabra. Oro, Señor, también por mis hijos, por mi esposa, para que tú le concedas la recuperación pronta de su salud, por aquellos que están desanimados o tristes. Te pido, Señor, que los bendigas, que en este día nos ayudes, Padre mío, a recordar la manera poderosa cómo has dirigido a tu pueblo a lo largo de todos los años. Padre mío, gracias por amarnos, cuidarnos y bendecirnos. Oramos por nuestros hermanos en toda la ancha faz de la tierra. Oramos, Señor, porque para que esos misioneros sigan adelante fortalecidos con tu poder. Oramos por aquellas personas que están estudiando tu palabra, por las familias que se están congregando para conocer esta nueva verdad, estas verdades poderosas del adventismo historicista. Te doy gracias, Señor, por nuestros hermanos, por todos los que hacen posible esta transmisión de este programa y también, Señor, por los que oran por nosotros, por los que nos aportan, nos ayudan, nos sostienen y por todos los hermanos que se congregan en este día santo sábado para adorarte. Muchas gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. El Señor los bendiga. Hermano Wilmar, hermano, hermano, hermana France y a todos nuestros hermanos que están con nosotros. Hoy quiero saludarles, eh, quiero saludarles especialmente a los hermanos que están aquí en la sala, que ya están con nosotros. Hermana María Mercedes, hermano Wilmer, hermana Denis, hermana Francelina y las personas que están con ustedes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están mis hermanos? Un feliz sábado, estamos en la hora de la escuela sabática, queremos escucharles, pero antes de eso, bueno, sí hermanos, queremos escucharles y luego procederemos entonces a iniciar. ¿Cómo está mi hermana o Emerson? Un feliz sábado. Mi hermana Francelina, mi hermano Luis. Eh, Buenos días, hermano. Feliz Santo. Estaba bien. Yo estoy acá en Girón sola y mi esposo está allá en la finca. Ah, ya, Eh, ya. sí, estamos separados este fin de semana, pero conectados con Dios y ahorita dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Ah, muy bien, hermana Francelina, muy bien. Gracias a Dios porque están allá. ¿Cómo está mi hermanita Denis allá en Venezuela? ¿Cómo se encuentra? Bueno, quizás
Mi hermano Wilmer, ¿cómo se encuentra, mi hermano? Un feliz... Eh, Hermano Carlos, buenos días, feliz sábado para usted, para todos los presentes, para todas las personas que estamos en la reunión y, y darle un feliz sábado para usted, para su familia y que en esta mañana estemos dispuestos con nuestros corazones, nuestras mentes a, a la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Igualmente para usted allá, para Fernanda, las personas que están con ustedes también. A todos nuestros hermanos los saludamos. Quiero invitarles, mis amados hermanos, a abrir la palabra de Dios. Abramos la palabra de Dios en esta mañana para alabar el nombre del Señor con el Salmo 144. El Salmo 144. Es un salmo de gratitud y alabanza de parte de David hacia el Señor. Dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. En esta mañana damos gracias a Dios, le adoramos y le alabamos por ser nuestro Dios. En esta mañana hemos venido a congregarnos para darle honra, alabanza y gratitud a Él en el santo sábado, el santo día de reposo, el séptimo día de la semana. Él ha sido nuestro escudo, nuestra protección. Él ha sido el que va al frente en la batalla, el que se pone al lado y lado, delante y detrás para protegernos. Él es el que abre su mano para alimentarnos cada día, el que nos concede la salud, la vida. Y por eso bendecimos, como dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Este es el día que el Señor hizo y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Que nuestros hijos disfruten de la alegría que se siente al venir a adorar al verdadero Cristo. Que nuestros hermanos se regocijen en este santo día de reposo, al estudiar la verdad, al entender la providencia de Dios en nuestros caminos.
Que este día, hermanos, cada oración que se haga, cada himno que se cante, sea solamente para exaltar a Cristo y su justicia. Damos gloria a Dios por estos momentos en los que Él nos permite a nosotros abrir su palabra, meditar en ella, compartirla, enseñarla, aprenderla. Mis hermanos, en esta mañana queremos en este tiempo, en este breve tiempo, desarrollar una especie de preguntas y respuestas, ¿sí? Que lo hemos titulado para la escuela sabática, los sucesos que antecedieron al 22 de octubre de 1844. Como hemos venido estudiando, como hemos venido hablando, hoy, sábado 22 de octubre, estamos recordando los 178 años del surgimiento del pueblo adventista como resultado de las profecías. Estamos alabando a Dios por habernos escogido a nosotros, a los que estamos, y a nuestros hermanos en toda nación, tribu, lengua y pueblo, para poder conocer esas maravillosas verdades. Hoy en día el mundo entero está hundido en el engaño doctrinal. Y nosotros somos privilegiados, hermanos, al pertenecer a esta familia adventista del séptimo día, que han vuelto sus ojos a las sendas antiguas, a los pilares fundamentales de la fe genuina, y que hemos sido honrados por Dios sin merecerlo para poder formar parte de este pueblo que el Señor está preparando de verdad para dar la última advertencia a un mundo que perece en el engaño. Entonces, como un panel es preguntar y responder y comentar, mis hermanos que están con nosotros van a ayudar a responder esas preguntas. Entonces, estas preguntas que vamos a responder no tienen ningún otro objetivo sino aprender, capacitar a nuestros hermanos, sacar a la luz la verdad y poder aprender y compartir la historia que nos hace o que hizo de nosotros el pueblo que somos. Entonces, las preguntas van a girar alrededor de todo lo que sucedió antes de 1844 o hasta ese 22 de octubre de 1844, para que nosotros sepamos de dónde venimos, qué estamos haciendo y para dónde vamos. La idea no es exaltarnos a nosotros mismos, ni tampoco hacer preguntas difíciles de contestar. El objetivo de esta escuela sabática es que nuestros hermanos puedan aportar sus conocimientos, responder a las preguntas de tal manera que nuestra historia quede clara. Porque, mis hermanos, cuando nosotros recordamos la historia y la manera como el Señor nos ha dirigido en la historia, las proezas que el Señor ha hecho con su pueblo, lo más seguro es que no tendremos nada que temer del futuro, ¿sí? Estaremos seguros de lo que nos espera y sobre todo desarrollaremos una fe bien firme en las promesas de Dios que están escritas en su palabra y que muy pronto van a cumplirse, porque las promesas que Él ha hecho para el pasado, Él las ha cumplido. Entonces, permítanme un ratito aquí, voy a mirar entonces, yo espero, mis hermanos, que en esta ocasión nuestros hermanos estén muy dispuestos a participar, muy dispuestos a comentar, ¿sí? Que estemos muy dispuestos, mis hermanos, a
a poder responder estas preguntas con el fin de aprender de una manera sencilla. Entonces, aquí están mis hermanos. Yo veo que están ya mis hermanos congregados, mi hermano Alfonso, mi hermana Denis, mi hermana Francelina, mi hermano Jairo, mi hermano Luis, mi hermana Luz Marina, mi hermana María Mercedes, mi hermano Wilmar. Hoy nos acompaña también Anita Portilla. Hermana Anita, un feliz sábado. Que el Señor la bendiga. Gracias a Dios que está con nosotros congregada. La hermana Elisa también. Y esperamos, mis amados hermanos, dentro de lo posible, que ojalá ustedes puedan compartir de una manera bien confiable con nosotros y podamos responder estas preguntas, ¿sí? Estas preguntas que tenemos aquí tienen que ver con los sucesos que antecedieron al 22 de octubre de 1844, hace 178 años. Y vamos a examinar algunas cosas muy generales de lo que sucedió alrededor de esos años. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuáles profecías bíblicas llevaron al 22 de octubre de 1844? ¿Sí? ¿Con qué profecías? ¿Cuáles fueron las profecías que se estudiaron y que llevaron a esas fechas? 22 de octubre de 1844 y algunas otras fechas que se tejieron, digamos, alrededor de eso. Como estas son preguntas que mis hermanos van a responder y entre todos vamos a aportar, a mí me gustaría que por favor alguien de entre nuestros hermanos, no sé si quizás mi hermano Alfonso desea responder esta pregunta, esta primera pregunta. ¿Cuáles profecías bíblicas llevaron al 22 de octubre de 1844 o a las fechas que se dieron en esa época? ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron las profecías que se estudiaron para llegar a la conclusión de que Cristo volvería en 1844? Mi hermano Alfonso, adelante. Mi hermano Alfonso, ¿me está escuchando? Mi hermano, ¿tiene audio? Ok, aquí está mi hermana Gabriela. Hermana Gabriela, tenga la amabilidad, si es tan amable, por favor puede encender su cámara y ayúdenos, o si desea hacerlo en el audio, ayúdenos con esta respuesta entonces audible. ¿Cuáles profecías bíblicas llevaron a las fechas del 22 de octubre de 1844? Un feliz sábado para todos, queridos hermanos. Pues inicialmente la profecía de Daniel, ¿no? La profecía de las 2300 días o los 2300 tardes y mañanas, que eso se culminó en el año 1844. Es una profecía que nos da la pauta de inicio para esta importante fecha para nosotros, hermanos. Muy bien, muy bien. Hermana Gabriela, un feliz sábado. A los hermanos que están con usted también, un feliz sábado. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿cuáles profecías bíblicas llevaron a la fecha del 22 de octubre de 1844? ¿Alguien quiere hacer otra opinión o ampliar el concepto? Nuestra hermana Gabriela ha citado que el inicio de estas fechas fue haber estudiado la profecía de Daniel 8:14. Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado.
¿Alguien más quiere aportar al respecto, amados hermanos? Adelante, con toda confianza que estamos en la escuela sabática. Tenemos que conocer nuestra historia, ¿verdad? Tenemos que saber cuáles fueron los sucesos que antecedieron a esa fecha final del 22 de octubre de 1844. Ya nuestra hermana Gabriela ha mencionado el estudio de esa profecía de 1800, de Daniel 8:14. ¿Alguien más va a opinar, por favor? Adelante. Hermano, sería la de Habacuc 2, donde habla donde nuestro Dios manda que escribamos esas profecías en unas tablas. Bueno, muy bien, hermano Luis. Entonces, mire que hasta aquí, entonces anexamos a la profecía de Daniel 8:14, anexamos la profecía de Habacuc del capítulo 2, versículos 2 y 3, que enseña o el Señor ordena que esas visiones debían escribirse en tablas. Ahorita estamos mencionándolas nada más porque la tercera pregunta tiene que ver con esas tablas de Habacuc, ¿sí? Bueno, entonces, por favor, para que vamos haciendo memoria y los que tengan la posibilidad de estar apuntando, ¿cierto? Esas Hermano, profecías. Adelante. también podríamos incluir en esta parte la profecía de Apocalipsis 10, la de la profecía del librito, que dice que inicialmente sería dulce en nuestra boca, ¿no? Pero cuando ya pasa al vientre sería amarga. Y ahora ya comprendemos que esta profecía hacía referencia a lo del gran chasco, ¿no? Muy bien, hermana Gabriela. Usted menciona la profecía de Apocalipsis 10, que fue una profecía súper determinante, ¿cierto? Sin embargo, debemos entender que la pregunta es, ¿cuáles profecías bíblicas llevaron al 22 de octubre de 1844? Anoche estudiamos que la profecía de Apocalipsis 10 y algunos textos de Hebreos se estudiaron después del chasco. Entonces se entendió que el librito que debía comer el ángel, Juan, perdón, el librito era amargo y luego, perdón, el librito primero era dulce y luego era amargo. Sucedió después de ese 22 de octubre, prácticamente muy pegadito allí, ¿no? Bueno, muy bien. También dice mi hermana Gabriela el mensaje de los tres ángeles. Claro que sí, porque el mensaje del primero y segundo ángel, sí, más específicamente, el mensaje del primero y segundo ángel de Apocalipsis 14, ¿sí? Entonces, estos mensajes tuvieron que ver, porque ellos los estudiaron y los dieron y los vivieron. Entonces, mire, ya estamos aumentando la lista de las profecías que llevaron a las fechas de 1844. La primera profecía fue la de Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Ahora, la segunda profecía que ustedes han mencionado es la profecía de Habacuc, que ellos también estudiaron y por lo cual esas visiones de Daniel y Apocalipsis fueron consignadas en tablas, ¿cierto? Inclusive fueron elaborados estos diagramas antes de 1844, por lo menos el primer diagrama de las visiones de Daniel y Apocalipsis. Hay una parte de la profecía de Daniel, que es la profecía de Daniel 9, 24 al 27, donde se explica una profecía. ¿Qué profecía es esa? ¿Qué profecía es esa que también estudiaron los milleritas adventistas para llegar a 1844? Si estudiaron Daniel 8:14,
tenían que haber estudiado la explicación de Gabriel de Daniel 8:14, de esa parte de la visión. Esa profecía, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa profecía que es complementaria a Daniel 8:14? O mejor, ¿cómo se llama la profecía con la que se le explicó a Daniel la profecía de los 2300 años? ¿Cómo se llama esa Hermano, profecía? la de las 70 semanas. Muy bien, la profecía de las 70 semanas. Recuerden ustedes, mis amados hermanos, que a Daniel, ¿cierto? A Daniel se le había dado la visión, ¿sí? De las bestias en Daniel 7. Se le había dado la visión de las bestias en Daniel 8. Y en Daniel 8 se le explicó una parte de la visión, pero la otra parte él no la entendía. Y en Daniel 9, del 24 al 27, vuelve el ángel Gabriel a explicarle esa visión que no entendía. ¿Cuál era la visión que no entendía? La visión de las 2300 tardes y mañanas. Y para eso, para explicarle esa visión de las 2300 tardes y mañanas, pues le va a dar otra profecía de las 70 semanas. Entonces, tenemos claro, Daniel 8:14, Daniel 9:24 al 27, las profecías de Habacuc, la profecía de lo que está escrito ahí en Apocalipsis 14, en el mensaje del primero y segundo ángel, ¿cierto? Esas profecías bíblicas fueron las que ellos estudiaron y revisaron, que los llevaron entonces a las fechas inicialmente del 21 de marzo y luego del 22 de octubre de 1844. Ellos tenían un fundamento para decir, esto va a suceder. Entonces, la segunda pregunta, no sé si antes de cerrar esta primera pregunta, alguien de mis hermanos quiere opinar algo más al respecto, tiene alguna pregunta al respecto que hacer. Adelante. Bueno, si no hay preguntas o no hay más aportes, entonces, ¿cuáles profecías bíblicas llevaron al 22 de octubre de 1844? Pues las que ya hemos mencionado, ¿cierto? Segunda pregunta, ¿quién y desde cuándo llegó a esas fechas? Vamos a darle la oportunidad a mi hermano Jairo. Hermano Jairo, un feliz sábado. ¿Cómo se encuentra? Bien, mi hermano. Dios le bendiga. Amén, mi hermano Jairo. Feliz sábado. Hermano Jairo, estamos hablando de las profecías que llegaron o que llevaron a los milleritas y a los estudiantes de la Biblia de la época, que llevaron a esas fechas de 1844. ¿Usted puede contarnos o decirnos quién fue el que inició principalmente y desde cuándo empezó a llegar a esas conclusiones, hermano? Guillermo Miller. Sí. Por ahí en 1815, 1817, más o menos empezó él a estudiar, ¿no? Ya. Y así fue llegando hasta que poco a poco fue llegando a esas fechas de cuando ya empezó a predicar. Y ya en 1844, pues ya él había pasado por todos esos estudios, ¿no? Ya, mi hermano. Entonces, usted menciona a Guillermo Miller, de donde se deriva el nombre los milleritas, o sea, seguidores de Guillermo Miller, ¿cierto? Bueno, alguien más, bueno, el hermano ha mencionado que Guillermo Miller llegó a la conclusión por allá en 1800, específicamente en 1818.
En 1818, Guillermo Miller llegó a la conclusión, de acuerdo al estudio de las Sagradas Escrituras y de las profecías, que el Señor Jesucristo podría regresar 25 años más tarde, o sea, de 1818 a 1843 en el calendario judío. Él empezó, pero hubieron otros hombres, ¿cierto? Hubieron otros hombres que también predicaron, porque a veces, hermanos, se ignora esta parte, ¿sí? Y en el libro que estamos estudiando, el Gran Movimiento Adventista, se menciona, en el capítulo 5, se menciona las señales de, o sea, el momento de las señales, específicamente el día y la noche oscuros, la caída de las estrellas, y se menciona otros nombres. Por ejemplo, Thomas Burnett, el profesor Olmsted. Se mencionan, por ejemplo, cómo comenzó el movimiento en diversas naciones. Y en diversas naciones, hermanos, se menciona a varias personas que recibieron la luz referente al fin de los 2300 días, ¿sí? Y que fueron impulsados a ocuparse en la proclamación del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Esto también por la agencia directa del Espíritu de Dios y no por haberse comunicado la luz entre sí. O sea que estos hermanos que estamos mencionando y otros que voy a mencionar, ellos no se conocían. Guillermo Miller específicamente estaba en Estados Unidos, ¿cierto? Pero acá se menciona, por ejemplo, que en 1831, Joseph Wolf fue enviado como misionero desde la Gran Bretaña para trabajar entre los judíos en Palestina. ¿Sí? Noten, Joseph Wolf. Y se menciona, por ejemplo, en Alemania a otras personas, ¿sí? En Suiza, a Francia, en Francia. Se menciona, hermanos, además de los reformadores, se menciona estos nombres, por ejemplo. Ya les voy a mencionar, mire, en Alemania y Rusia, Mourenbrook, ¿sí? Bengel en Alemania. En Gran Bretaña se menciona los nombres de Bickerstedt, Birks, Brooks, Buck, Havenson, Plin, Fremtal, Nathan Lord, McNeil, Winters, Cummings. Hermanos, una veintena de personas que nosotros muchas veces ignoramos. Creemos que solamente fue Guillermo Miller. En Holanda, dice, la doctrina del segundo advenimiento fue proclamada en Holanda por Gent Seppeter, que se dice que en ese tiempo era el ministro más hábil en ese país. Imagínense, era el curador del Museo Real de la Haya, nombrado por el rey. Él dice de sí mismo en una carta escrita al editor de El Clamor de Medianoche en junio de 1844, que su atención al tema fue primero suscitada por un sueño muy impresionante. O sea, él investigó las escrituras sobre el tema y en el año 1830 publicó un panfleto que presentaba la doctrina. ¿Notan? Este hombre en Holanda, Gent Seppeter. Y así por el estilo, hermanos. En Tartaria, en Norteamérica, India y en el continente, también se levantaron hombres. A cada puerto marítimo de la tierra, Piney, de Seneca Falls, Nueva York.
Y muchos de estos hermanos eran bautistas, metodistas. Ya en 1842, las publicaciones del Segundo Advenimiento se habían enviado a cada estación misionera de Europa, Asia, África y América, a ambos lados de los montes rocallosos. Y noten, aquí en este libro, El Gran Movimiento Adventista, en la página 90, se menciona esto, hermanos. Mire, 3,000 proclaman el mensaje. 3,000 personas proclaman el mensaje. El pastor J.W. Mitchell de San Seville, Ohio, otro misionero, otro ministro que proclamaba personalmente la doctrina, le dijo a este escritor en una conversación en Newark, o sea, a este escritor es el autor de este libro, el pastor John Norton Loughborough, el 8 de agosto de 1894, que el pastor William Miller le dijo en una conversación en McNosville, Ohio, en septiembre de 1844, que él tenía, noten lo que dice este hombre, que le dijo al escritor de ese libro que William Miller le había dicho a él que él tenía los nombres y direcciones de 3,000 ministros en diversas partes del globo, quienes estaban proclamando: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La mayor cantidad de ellos estaban en América del Norte y Gran Bretaña. 3,000 hermanos. O sea que no solamente fue Guillermo Miller, el Señor levantó centenares y miles de personas para predicar el mensaje del inicio del juicio investigador. Dice William Miller, al hablar de la extensa difusión de este clamor, entre comillas, dijo: 1 o 2 en cada rincón del globo han proclamado la noticia y todos concuerdan en el tiempo. Wolf de Asia, Irving, fallecido en Inglaterra, Mason de Escocia, Davis de Carolina del Sur, y un buen número en esta región están o han estado dando el clamor. Hermanos, por eso es muy importante leer nuestra historia y leer estos capítulos. Por ejemplo, el capítulo 6 se llama El mensaje y los mensajeros. ¿Sí? El mensaje y los mensajeros. Y hay varios testimonios, hermanos, de personas que están en la lista allí. Entre los más importantes está William Miller, ¿sí? Se relata su conversión. Mire, está este pastor, Joshua B. Himes, con William Miller, ¿sí? Allí se mencionan otros predicadores destacados. Permítanme leer. Puede ser de interés mencionar por nombre algunos de los hombres que actuaron en forma destacada con los pastores Miller y Himes en el movimiento de esos primeros tiempos. El primero en la lista es Charles Fitch. ¿Recuerdan a Charles Fitch? Charles Fitch, de Cleveland, Ohio, quien en 1842 Sí, adelante. Adelante, ¿alguien iba a hablar? Hermano, Charles Fix fue el que publicó las tablas de Habacuc. Así es, mi hermano. Junto con otro pastor, pero no recuerdo en el momento el nombre. Ya, mi hermano. Gloria a Dios por eso. Mire, el primero en la lista es Charles Fitch, de Cleveland, Ohio, quien en 1842 sugirió la idea de tener carteles o diagramas para ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. Charles Fitch, 1842. El origen de la idea se basó en Habacuc 2 y 3. La muerte de Charles Fitch ocurrió, noten esto, hermanos. Este hombre llamado Charles Fitch, que sugirió la idea de elaborar los diagramas que ustedes ven aquí a mi espalda y que ya de los cuales hemos hablado y vamos a hablar. La muerte de Charles Fitch ocurrió
el 10 de octubre de 1844, faltando 2 semanas prácticamente para el gran chasco. Él murió. ¿Sí? Otro, el doctor Josías Leach, de Filadelfia, quien fue impulsado por el Señor a proclamar una verdad en su cumplimiento, causó un repentino y rápido desarrollo de interés en el mensaje del advenimiento. ¿Alguien recuerda por qué es importante este nombre? Josías Leach, perdón, sí, Josías Leach, Josías Leach. ¿Alguien recuerda? A ver, hermanos. Josías Leach. Voy a darles una pista. Voy a darles una pista. Y acá creo que tengo en las preguntas, permítanme, son 7 preguntas. Ya. El principio de día por año. ¿Cuáles fueron los fundamentos? ¿Quién fue el que llegó a estudiar y poner en práctica el principio del día por año? Además de, porque el primero que fue William Miller, ¿verdad? Pero Josías Leach fue el que, poniendo en práctica lo que había aprendido de William Miller, llegó a la conclusión de que el imperio otomano, el imperio turco, iba a caer o iba a terminar como imperio el 11 de agosto de 1840. Bueno, y aquí hay otros predicadores adventistas destacados. Elon Galusha de Lockport, Nueva York, un ministro bautista notable. E.R. Pinney de Seneca Falls, Nueva York. George Storrs, miren este nombre, George Storrs de Nueva York. Dice, él fue quien después del chasco trajo a la consideración de los adventistas el estado de los muertos y el castigo futuro. George Storrs. El pastor Stockman de Portland, Maine. Y hubo otros hombres destacados que por falta de espacio meramente mencionaremos, tales como N.N. Whiting, quien hizo una traducción del Nuevo Testamento al inglés conocida como la traducción de Whiting. Samuel Snow, F.G. Brown, Apollos Hall, L.D. Mansfield, George Needham, O.R. Fraser, George Wesley y Edwin Burnham, que eran 3 hermanos, y todos eficientes obreros en el mensaje. Hermanos, entonces la pregunta, ¿quién o quiénes y desde cuándo se llegó a esas fechas? Guillermo Miller y todos los que hemos mencionado. Ahora, tercera pregunta, ¿qué son las tablas de Habacuc? Vamos a darle la oportunidad. ¿Hay alguien que quiera responder esta pregunta, por favor? ¿Qué son las tablas de Habacuc? ¿Qué son las tablas de Habacuc, mis hermanos? Son mensajes de Jehová para su pueblo, Ok. Hermano, feliz sábado desde Portugal. El Señor lo bendiga. Gracias, hermano. Un abrazo gigante, hermano. Bueno, el hermano dice, es un mensaje de Dios para su pueblo. Ajá, muy bien, muchas gracias. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué son las tablas de Habacuc? Podríamos iniciar diciendo que Habacuc, pues, es un profeta de la Biblia, ¿cierto? Es un profeta que está registrado en el canon de las Escrituras, Habacuc. Y a él se le dio una visión. Adelante, alguien, por favor. A ver, mi hermana Franci. Hermana Franci, ¿qué nos podría decir? ¿Qué son las tablas de Habacuc?
Pues no estoy así muy segura, pero es que la semana que estudiamos ese tema yo creo que no me pude conectar, pero las tablas de Habacuc pues es la profecía, muestra la profecía del pequeño chasco antes de 1844, creo que es. Sí, mi hermana, sí. Allí se muestra en Habacuc una orden del Señor, ¿cierto? ¿Alguien más puede opinar? A ver si mi hermana, mi hermana Luz Marina, ¿qué recuerda usted de las tablas de Habacuc? ¿Qué son las tablas de Habacuc? ¿O alguien que por favor nos ayude? Ay, yo no me acuerdo, hermano. Bueno, hermanita, pero algo debe recordar, ¿no es cierto? Algo debe recordar. ¿Alguien quiere ayudar, por favor? Hermano Carlos, yo diría que es una forma cronológica, ¿no? De los Sí, sucesos, ¿no? sí. O sea, de dónde se toma el nombre de las tablas de Habacuc? ¿Por qué? Es la forma que el Señor le indicó a Habacuc de cómo iban sí, a establecer, a ocurrir esos sucesos, ¿no? Sí, hermano, eso es muy importante. Esto es muy importante lo que estamos estudiando aquí sí. Miren, Porque yo me acuerdo de Habacuc era que así se demorara, pero que que llegaría, o sea, que no tardaría, que así amén. tardara, pero que vendría, dice que no, sí, que lo esperáramos, que lo Muy que él bien. se decía se cumplía. Muy bien, hermana Luz Marina. Muy bien. Usted recuerda muy bien lo que ha pasado. Mire, las tablas de Habacuc se le da ese nombre a unos diagramas, ¿sí? A unos diagramas que contienen las visiones de Daniel y Apocalipsis y que fueron dibujadas o graficadas por Charles Fitch. Charles Fitch, allá en 1842. El primer diagrama en el cual nuestros pioneros milleritas, nuestros hermanos, inclusive Jaime Huay y nuestros pioneros adventistas predicaron el mensaje, hermanos. No solamente el mensaje de la segunda venida en 1844, sino siguieron predicando ese mensaje utilizando estos diagramas proféticos. ¿Dónde está escrito eso? Por favor, vamos al libro de Habacuc, porque yo quiero aquí resaltar algo bien importante. Ese chasco del cual nos acusan. Hermano Carlos, porque yo tengo en cuenta que en 1843 era el chasco, ¿cierto? Estaba desde ahí, y que en 1578 era calendario gregoriano, y en 1515 era el calendario mundial, porque Charles Hill y Apollo Hart son los autores del primer diagrama de las tablas de Habacuc. Eso sí yo lo tengo presente. Está bien, está bien, hermana, está bien. Mire, permítanme leer, vamos al libro de Habacuc y vamos a marcar allí en dónde están los textos que dan origen a las tablas de Habacuc. ¿Por qué Charles Fitch y Apollos Hall hacen estos diagramas y tienen la validez? Hermanos, estos diagramas ustedes los van a tener porque para la gloria y honra de Dios ya los mandamos ya los imprimimos y ya estamos organizando un paquete para poderles enviar a Ibagué, a Arauca, a Bogotá, a Medellín, y que cada familia o por lo menos tengan estos diagramas para que los puedan estudiar y entender. Miren, Habacuc capítulo 2, Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice así:
Y Jehová me respondió y dijo, está hablando Habacuc, el profeta Habacuc, que no es profeta menor ni profeta mayor, es profeta, porque en la Biblia no se hace distinción de profeta mayor y profeta menor. Habacuc, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, las tablas de Habacuc, porque a Habacuc se le dio la orden, escribe la visión. ¿Cuál visión? Las visiones que se le había acabado de dar, ¿cierto? Que contenían prácticamente las visiones de Daniel y Apocalipsis. ¿Cuántos años antes? Vamos a ver. Para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Eso dice en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Cuándo escribió Habacuc lo que acabamos de leer? Noten esto de importante. El Señor le dice a Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que hubiere de leer. Este mensaje se tenía que predicar de inmediato, en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar, porque el tiempo apremiaba. Noten que de 1842, donde Charles Fitch y Apollos Hall elaboran este diagrama, faltaban 2 años para el cumplimiento de la venida del Señor. Tenían que inundar el mundo entero, y eso no lo iban a hacer despacio, tenían que salir a predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo se escribió esto, hermanos? ¿En qué época escribió Habacuc? Permítanme leer el marco histórico en el cual escribió Habacuc. Se van a sorprender al saber que en las Escrituras se había dado la orden, hermanos. Se había dado la orden con muchísimos años atrás de elaborar estos diagramas. Allí está la orden dada a Habacuc. Escribe la visión y decláranla en tablas. ¿Cuándo se dio? Se realizaron las tablas, los diagramas, en 1842. Pero ¿cuándo se escribió esa orden? Permítanme leer el marco histórico en el que escribió Habacuc. Dice así: este libro parece haber sido escrito durante un tiempo de terrible apostasía, y la referencia es Profetas y Reyes, página 285. 630 años antes de Cristo. Profetas y Reyes, ya mi hermano, Profetas y Reyes, página 285. Miren lo que dice el marco histórico. Quizás durante la última parte del reinado de Manasés, durante el reinado de Amón o durante la primera parte del reinado de Josías. Es muy probable que el ministerio de Habacuc siguiera más o menos de cerca al ministerio del profeta Nahum. Esta opinión tiene a su favor el lugar en que está colocado el libro, tanto en el canon hebreo como en el griego. En términos generales, los males que Habacuc atribuye a su pueblo y de los cuales se queja también corresponden con este periodo. Por lo general, noten esto, la fecha del 630 antes de Cristo ha sido asignada a su profecía por las razones que se hallan enumeradas se hallan enumeradas en el libro. El profeta bien conocía la crisis que Babilonia pronto habría de provocar a su pueblo por causa de sus pecados, una crisis que finalmente resultaría en el cautiverio de Judá. Miren que Habacuc conocía lo que iba a suceder entre la invasión de Babilonia a Judá. O sea que Habacuc, mis hermanos, podríamos decir que escribió un poquito antes de lo que escribiera Daniel, porque Daniel también vivió por esa época. Habacuc amonestó anticipadamente a la nación en cuanto a esta crisis de Babilonia a Judá. Y también predijo el castigo divino sobre la Babilonia idólatra e inicua, el enemigo de Dios y de su pueblo.
Hermanos, vamos a colocar la fecha aproximada del año 630 antes de Cristo. Y qué gozo en este día, hermanos, saber que a esos 630 años debemos sumarle los 1842 años para aproximar y decir, hermanos, que con más de 2000 años de anticipación, el Señor había dado la orden a Habacuc de escribir las profecías y declararlas en tablas. Por eso es que el adventismo histórico no es una iglesia de garaje, no es una empresa, no es una denominación unida al Estado, no tenemos un credo, pero tenemos la palabra profética más segura a la cual estamos atentos. ¿Sí? Allí en esas tablas de Habacuc se diagramaron las profecías de Daniel y Apocalipsis y recuerden, hermanos, en esas tablas de Habacuc hubieron error en algunas cifras que fue producto de la providencia de Dios. Y eso lo estudiamos en esta semana. Entonces respondamos la cuarta pregunta. El principio del día por año. ¿Cuáles fueron los fundamentos? ¿O cuáles son los fundamentos para que el principio de que un día profético equivalga a un año literal y que los 2300 días de Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas, que son 2300 días, equivalgan a 2300 años? ¿Dónde está el fundamento de eso? ¿Dónde está el fundamento bíblico para decir que un día equivale a un año? Mencionémoslo, hermanos. A ver, Que Ezequiel y Números. mis hermanos, adelante, por favor. Estamos en la escuela sabática. ¿Dónde está el fundamento bíblico que tenemos para decir que un día equivale a un año y que todas las profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis les aplicamos ese principio? Y por eso William Miller y todos sus asociados y todos los asociados de William Miller son todos esos pastores y esos nombres que mencionamos, hermanos, incluyendo a los que no estaban con él y que estaban en otros países, en Europa, en Asia, predicando este preciosísimo mensaje. ¿En dónde está? Si alguien le preguntara, hermano, a usted, bueno, sí, yo entiendo que en profecía un día equivale a un año. Muéstreme dónde dice en la Biblia, o por lo menos referénciemelo. ¿Dónde dice eso, hermano? Números y Ezequiel. Ajá, está en el libro de Números y está en el libro de Ezequiel. ¿En qué parte del libro de Números? Parece que hoy está mi hermano Mario solo nomás. Hermano Mario, lo están dejando solo a su merced. A ver, mis hermanos, ¿dónde está escrito de que un día equivale a un año? O que por lo menos tenemos un indicio de que en la Biblia hay esa expresión, día por año te lo he dado. Bueno, hermanos, les voy a dar tiempito para que busquen. Yo tengo aquí unos nombres de mis hermanos. Hay algunos que no los identifico porque no sé. A ver, ahí está mi hermana Marta Sierra y Charol dice, ¿recuerdan ustedes la cita de Números 14:34? Vamos a esa cita, por favor. Números 14:34. Hermanos, un adventista, historicista, estudioso de las Sagradas Escrituras debe tener muy a mano estos textos. Números 14:34. Dice así el contexto, dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día
y allí está la expresión, un año por cada día. Si la profecía de los 2300 tardes y mañanas, o si de los 2300 días, se le aplica este principio, a cada día de esos 2300 días corresponde a un año. ¿Dónde está el otro texto que nos apoya esto? Está en el libro de Ezequiel. ¿Sí? Está en el libro de Ezequiel. ¿En qué parte está escrito? En el libro de Ezequiel, el capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4. Por favor, márquenlos, escríbanlos por ahí para que nunca se nos olvide. Ezequiel 4:6. Eu tenho subrayado. Muy bien, hermano Mario. Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Y noten la frase, día por año. Día por año te lo he dado. Un día por cada año. De la misma manera, este principio de día por año fue estudiado por William Miller y sus asociados y llegaron a la conclusión de que esos 2300 tardes y mañanas, o sea, esos 2300 días, serían 2300 años. ¿Por qué no eran literales esos días? ¿Por qué no eran literales como los días que tenemos ahora? ¿Por qué no eran literales? Porque 2300 días literales solamente alcanzan a abarcar 3 años y medio. Y en 3 años y medio no iban a suceder todas las cosas y los elementos que se mencionan en Daniel 9, 24 al 27. La reconstrucción mire, solamente la reconstrucción de Jerusalén. ¿Cuántos años se demoró la reconstrucción de Jerusalén? ¿Recuerdan que la profecía lo decía? Habrá 7 semanas. ¿Sí? Habrá 7 semanas, o sea, 49 años. Si fuera literal, ni siquiera la reconstrucción de Jerusalén habría alcanzado a hacerse, porque si fuera literal, hubieran sido nomás 3 años y medio. Bueno, vamos a seguir. Pregunta número 5. ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el error? Primero veamos cuál fue el error. ¿Alguien, por favor? ¿Cuál fue el error que originó vamos a decir, los chascos? ¿En dónde estuvo el error? Considerar la tierra por los cielos. Hermano Mario dice que se equivocaron al considerar que la purificación del santuario era la purificación de esta tierra. Bueno, ese fue un error. Gracias, hermano Mario. Ese fue un error, ¿cierto? O por decir algo, ese fue el más grande error. El más grande error en considerar eso. Pero ese error, ustedes ven allí que está entre comillas. ¿Sí? Está entre comillas. Yo lo he colocado entre comillas. Porque me estoy refiriendo a un error en los cálculos que ellos hicieron al considerar que el Señor iba a venir el 21 de marzo de 1844, que en el calendario judío correspondía al último día de ese calendario judío de ese año, 1843. Pero ¿dónde estuvo el error? ¿Recuerdan que hubo una tardanza de 6 meses? ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el error, entre comillas, para que ellos llegaran primero a esa fecha, 6 meses antes del 22 de octubre de 1844? ¿Dónde estuvo el error? ¿Saben? Voy a darles una pista. Recuerdan, hermanos, que ellos dijeron que necesitaban
Si el decreto empezaba en el 457 antes de Cristo y la profecía duraba 2300 años completos, ya tomando los 457 años antes de Cristo completos, tenían que avanzar un poco de años más hasta completar los 2300. Y entonces dijeron, 2300 menos 457, 1843. En 1843 viene el Señor en el calendario judío. Y esa fecha en el calendario judío correspondía al año 1844, al 21 de marzo. ¿Por qué se equivocaron ellos? ¿Cuándo A empezó? profecia começava de outono a outono. Muy bien, hermano Mario. Ellos al principio tomaron el primer día del primer mes del año 457 y calcularon los 2300 años de primavera a primavera. Verdade, verdade. Pero el decreto no empezó a regir, sino de otoño, no en la primavera del 457, sino en el otoño. Porque en Esdras, capítulo 7, se narra que Esdras salió con el decreto que había recibido de Artajerjes ese primer día de ese primer mes, pero que se demoró 5 meses en llegar hasta Jerusalén. Entonces el decreto no se había puesto en vigencia. Y mientras llegó y organizó y todo, pasaron casi 6 meses. Pasó de primavera al otoño. Y fue en el otoño que se empezó realmente la reconstrucción de Jerusalén, de los muros y de la ciudad y del templo. Entonces ese periodo que había pasado en el principio del año 457 tenía que pasarse después de 1843 y de esa manera entonces Dios quita la mano porque estaba ocultando ese error, el Señor lo estaba ocultando para que no lo vean. Dios quita su mano, ellos se dan cuenta que está pasando eso y vuelven a fijar la fecha del 22 de octubre de 1844. Pregunta número 6. ¿Qué fue purificado y cómo? Ya mencionamos algo. ¿Qué fue lo que fue purificado el 22 de octubre de 1844 y cómo? Hermanos, adelante. No me dejen solo, por favor. Y no dejen solo al hermano Mario a hablar. ¿Qué dice mi hermana Gabriela? Anita, que ¿está Anita con la hermana Gabriela? Estamos aparte, pero ¿qué fue purificado? O sea, estamos hablando del santuario celestial. Pasó del lugar santo, nuestro Señor Jesucristo, al lugar santísimo. Muy bien. Lo que fue purificado o lo que se inició a purificar no fue la tierra, sino la purificación del santuario celestial. ¿Y qué significa que el santuario celestial iba a ser purificado? Recuerden que la palabra la tomamos de Daniel 8:14. ¿Qué dice Daniel 8:14? Leamos en la Biblia, hermanos, ¿qué dice Daniel 8:14? La palabra de Dios dice que en respuesta, ¿sí? En respuesta a las preguntas, se escribe la frase, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir? Hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían que pasar un periodo de 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días, que en profecía, con el principio de día por año, son 2300 años. Tenía que pasar un periodo de 2300 años para que el santuario sea purificado.
Daniel escuchó eso, pero él no sabía ni cuándo empezaban esos 2300 años, y si no sabía cuándo empezaban, no podía saber cuándo terminaban. Tenía la duración de la fecha. Y recuerden esto, hermanos. Él al principio no entendió esto. Y por eso él se pone a orar y vuelve después Gabriel y le explica. Tenía que pasar un periodo de 2300 años para que inicie la purificación del santuario. ¿Cuándo empezó ese periodo de los 2300 años? Según la Biblia. ¿Cuándo empezó? ¿Y con qué evento debía empezar? ¿Algún hermano que responda, por favor? ¿Cuándo empezó, hermanos? Hermano, 457 años cuando antes de Cristo, después de que empezó la destrucción de Jerusalén. Hermana Francis, muchas gracias. Empezó, muchas gracias, en el 457, ¿con qué? ¿Qué había dicho el Señor que era el inicio de los 2300 años? El decreto de Artajerjes de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Muy bien. Tenía que iniciarse con el decreto para edificar y restaurar a Jerusalén. ¿Dónde está escrito eso, hermanos, en la Biblia? ¿Dónde está escrito? Hermanos, ¿dónde está escrito? Esdras capítulo 7. En Esdras capítulo 7 se narra en qué consistió el decreto y la fecha aproximada, ¿cierto? Pero en Daniel, muchas gracias hermano Felipe, feliz sábado. En Daniel hay una parte donde se le explica a Daniel el inicio de la profecía. Daniel 9, muy bien Jimena, Daniel 9. A partir del versículo 24. Ubíquense ahí, por favor. Daniel 9:24. Miren lo que dice Daniel 9:24. Viene Gabriel a explicarle la visión a Daniel y le dice así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y le comienza a decir todo lo que iba a suceder en esas 70 semanas. Y noten el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde, punto de inicio, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y le comienza a dar todas las indicaciones, pero ahí le da el punto de partida. Ahí le da el punto de partida. Gabriel viene a donde está Daniel y le dice, mira, te voy a explicar la profecía de los 2300 años. Te la voy a explicar. 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel para que pase esto, esto y esto. Hasta ahí no le ha dicho el punto de partida, solamente le da otra profecía. Pero ahora le va a dar el punto de inicio. Le va a dar el punto de inicio de 2 profecías. ¿Cuáles son esas profecías? En el versículo 25 se le da el inicio de 2 profecías. Desde la salida de la orden, o sea, desde que salga el decreto, desde la fecha en que salga el decreto. Ese es el punto de inicio de 2 profecías. ¿De cuáles profecías? Bien facilita la respuesta. Las 70 semanas y las 2300 semanas. Ah, muy bien, muchas gracias. Muy bien. El versículo 25, donde dice, desde la salida del decreto o de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, es el punto de inicio, el punto de arranque, el punto de partida de 2 profecías. La profecía de los 2300 años y la profecía de las 70 semanas. Porque la profecía de las 70 semanas, que son 490 años, está contenida en una profecía más grande que se llama los 2300 años, y eso lo hemos explicado. Última pregunta. ¿Quiénes? Ah, bueno, entonces, ¿qué fue purificado?
el santuario celestial. ¿Cómo? Con el paso del Señor Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, para hacer la última obra de expiación, purificar, para hacer el inicio del juicio investigador, purificar, hermanos, el santuario celestial que es contaminado o está siendo contaminado con nuestros pecados. Cuando el Señor deje de interceder, ya no habrá más expiación. Se habrá cerrado el juicio investigador, ya no habrá más intercesor, y desde ese día que no sabemos cuándo va a ser, el que es injusto seguirá siendo injusto. Por eso todo aquel que cree y acepta que no puede dejar de pecar hasta que Cristo venga, se va a llevar una sorpresa bien grande. Porque si espera a que Cristo venga y lo transforme para dejar de ser pecador en ese momento y convertirse en no pecador, o que le dé el poder para dejar de pecar en ese momento cuando Cristo venga, se va a llevar una sorpresa. Porque el tiempo de gracia se ha terminado antes y el que es injusto seguirá siendo injusto hasta que sea destruido. Ya no habrá más oportunidad. Por eso, cuando a los hermanos, a las personas que asisten a la corporación adventista o a los templos evangélicos o a los católicos se les dice que nació pecador y que como nació pecador no puede dejar de pecar hasta que Cristo venga, los están engañando y los están llevando a la perdición. Porque si esperamos a que Cristo venga para que nos transforme y nos convierta de pecadores a no pecadores, pues la sorpresa será que ya se habrá cerrado el tiempo de gracia antes, que el Señor habrá dejado de interceder por nosotros, que el Señor habrá terminado la expiación y por lo tanto ya no habrá oportunidad de ser perdonado. Última pregunta. ¿Quiénes experimentaron el chasco del 22 de octubre, el segundo chasco, el gran chasco? ¿Y cómo sucedió la aclaración del evento? ¿Quiénes estuvieron ahí experimentando el chasco? Menciónenme algunos nombres, hermanos. Nuestros pioneros. Nuestros pioneros. Muy bien. ¿Quiénes? Kiran Epson. Estuvo Irán Irán Edson. ¿Quién Edson. más? Zebetes, Tiago White. A ver, vamos despacio. Vamos despacio. No, Vamos despacio, mi hermano Mario, para que los hermanos apunten los nombres. Estuvo allí, dijeron, ¿quién? El primero. James White. Bueno, estuvo la hermana Huay, Elena Huay, estuvo su esposo Jaime Huay, van dos, estuvo José Bates, estuvo Irán Edson. ¿Quién más? ¿Quién más? Guillermo Miller. Claro, tenía que estar Guillermo Miller, ¿cierto? Que era sí, Guillermo Miller. ¿Quién más? Urias Smith. Samuel Snow. ¿Quién más? Samuel Snow. Samuel Snow. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estuvo Apolos Hall? Sí. Raquel, hermano. Raquelos. La que le enseñó a José Bates el asunto del sábado. Bien, hermanos, estuvo Carlos Fitch, el que elaboró el diagrama de 1843, ¿estuvo? Hermanos, respondan, por favor. Hermano Carlos, ¿el pastor Logro fue después o antes? ¿El pastor Lowborough? No, hermanos, él estuvo. Porque él cuando tenía 12 años escuchó, hermanos, escuchó a William Miller predicar sobre el asunto, ¿sí? El pastor Lowborough murió mucho después, ¿sí? Mucho después. Pero la pregunta que estoy haciendo, hermanos, ¿estuvo Charles Fitch ahí entre los que se chasquearon? Sí. No. A ver, ¿quiénes dijeron sí? ¿Quién murió?
Él murió, Antes. ¿cuánto tiempo antes Creio que 12 días. 10 hermanos, días, 10 días, 12 días antes de la, 12 días, 12 días antes del gran chasco? Él murió, él no estuvo, ¿sí? Uhum. Él no estuvo. Hermanos, para los que están preguntando sobre el pastor Loughborough, mire, al final del libro, en la página 469, hay un apéndice B, donde resumen las fechas. En 1832, hablando del pastor John Norton Loughborough, 1832 en enero, nace en un pueblo de Nueva York llamado Victor, J.N. John Norton Loughborough, 1832. Y dice que era unos 5 años más joven que la hermana White. Era joven, era contemporáneo, vamos así decir. En 1843 se realiza su conversión a la edad de 11 años bajo el despertar adventista. Noten, ahí estaba, hermano Jairo, estaba el pastor Loughborough, el autor del libro, El Gran Movimiento Adventista, estaba vivo, pero apenas tenía 11 años de edad, porque había nacido en 1832. A 1843 apenas llevaba 11 años de edad. Ya estaba convertido bajo el despertar adventista. ¿Sí alguien iba a hablar? Me perdone, mas vou escuchar la pregación en portugués ahora. Sí, mi hermano Mario, el Señor lo bendiga. Gracias por Gracias, acompañarnos. muchas gracias y Adelante, bendiciones hermano. para todos vosotros. Amén, hermano. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Hermanos, en 1848, en la primavera, se bautiza a la edad de 16 años. En 1851, escuchó el debate de José Marx sobre la teoría de la edad por venir. Pero, hermanos, dice acá, en 1852, en diciembre, Elena White lo llamó a predicar a la edad de 20 años al pastor Loughborough. En 1852, cuando tenía 20 años, la hermana le hizo el llamado a ser predicador. Y, bueno, viaja a diferentes partes, ¿cierto? Trabaja con José Bates en Ohio. Fue un gran predicador y acá pasa, miren, de 1863 al 65 trabajó 2 años en Nueva Inglaterra, en California. Trabajó en 1878 al 83 en Gran Bretaña. Volvió a California. Y termina acá, mire, en 1905 se publica por primera vez este libro, El Gran Movimiento Adventista, en inglés. Y en 1918 escribió algunas experiencias individuales en respuesta a acusaciones contra él de inexactitudes y engaño en el Gran Movimiento Adventista. Se entiende, hermanos, se entiende que el pastor Loughborough muere después de 1918, porque hasta aquí da la fecha de la explicación. Bueno, hermanos, ¿quiénes experimentaron el chasco del 22 de octubre? ¿Y cómo sucedió la aclaración del evento? ¿Cómo sucedió la aclaración de ese chasco? Entre comillas. ¿Cómo sucedió? Hermanos, en esa parte ya recordamos lo que sucedió en el Maizal. El pionero Hiram Epson iba pasando y dice que él sintió como que una mano le tocó el hombro y él alzó los ojos y miró los cielos abiertos y a Cristo pasar del lugar santo
al lugar santísimo en el santuario celestial. Entonces, eso ya le dio un resignificado, ¿no?, a la profecía, y ellos tenían que reexaminar para darse cuenta que el mal llamado chasco no había sido tal, sino que simplemente les faltó un poquito ubicar el lugar. Amén, Gracias. hermana Gabriela. Gloria a Dios por esa respuesta. Qué interesante, hermanos. Esa noche del 22 de octubre, cuando se ocultó el sol, quedaron totalmente tristes, lloraron hasta la madrugada, unos oraron en busca de fortaleza, pero ellos nunca perdieron la confianza en Dios. Y cuando el gran movimiento adventista narra que Irán Edson atravesaba un campo de maíz cuando se iba a visitar a unos hermanos para animarlos, escuchó en su mente la frase: el santuario que iba a ser purificado está en el cielo. Hermanos, el santuario que debe ser purificado está en el cielo. Hermanos, y de allí ellos revisaron el libro de Hebreos, revisaron otra vez las fechas, los acontecimientos, y llegaron a la conclusión clara de que en realidad la purificación del santuario no era la segunda venida de Cristo, sino el paso de nuestro Señor Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Y entonces, mis amados hermanos, entonces se da, hermanos, lo que a partir de este momento vamos a empezar a estudiar en lo que falta de esta mañana. El surgimiento de un pueblo separado y escogido para predicar nuevas verdades. Anoche estuvimos leyendo esta parte que se encuentra aquí en este libro. ¿Alguien me puede ayudar? ¿En qué libro será que está escrito esto con estas señales? EGMA. El Gran Movimiento Adventista. Muy bien, hermanita Gabriela. El Gran Movimiento Adventista. Así se llama. Por eso lo hemos copiado aquí. Página 150, párrafo 6 y página 151, párrafo 1, que está bajo el título del mensaje del segundo ángel. Un pueblo separado y elegido para recibir nuevas verdades. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos estudiado, hemos repasado, hemos hecho este panel de la escuela sabática. Gracias por sus aportes. Gracias por la bendición de poder recordar estos eventos. En este momento vamos a cantar un himno, vamos a orar y entraremos entonces a repasar, hermanos, la manera en cómo Dios escogió, separó y eligió un pueblo para darle nuevas verdades. Vamos a cantar el himno, mis amados hermanos, para honra y gloria de Dios. Aquí hay un comentario, permítanme antes de pasar. Mi hermano Hugo dice: Samuel Snow escribió un librito donde identificaba la fecha del 22 de octubre de 1844. Ya, mi hermano, Samuel Snow. Y tuvo un discurso, ¿no es cierto?, allá en ese campestre de Exeter. Y en ese sermón, hermanos, ahora que el hermano Hugo nos menciona esto, qué tremenda manera de convencer y de argumentar del pastor Samuel Snow para llegar a la conclusión, hermano Hugo, una conclusión trascendental para llegar a la conclusión de que el Señor Jesucristo venía el 22 de octubre. Unos argumentos poderosísimos. Y tuvo que convencer a quienes: a Elena White, a Jaime White,
a José Bates, a Irán Edson, a Apollos Hall, a todos estos hermanos estudiosos de las Escrituras. Y en ese campestre, en ese campamento, el 15 de julio de 1844, el pastor presentó unos argumentos poderosísimos, bíblicos, unos cálculos matemáticos, y todos apuntaban al 22 de octubre. De esa manera se convencieron. Y ese libro es muy valioso. Hermano Hugo, muchas gracias por ese aporte. Vamos a cantar el himno, oraremos y continuaremos entonces para hacer un pequeño receso, un pequeñito descanso. Vamos a alabar el nombre de Dios con un par de himnos para su honra y su gloria. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paciencia